Mm. Bien, vamos a iniciar el estudio de hoy y para ello pues vamos a orar antes de iniciar. ¿A quién le gustaría orar? A ver. Sí, adelante, hermano. Señor, te doy gracias porque estamos en este culto que estamos por empezar. Padre eterno, danos sabiduría y entendimiento de tu palabra, Señor. También te pido que nos protejas de todo corazón, a todos los que estamos aquí, los que no vinieron también, Padre Santo, cuídalos y guárdalos en el hueco de tu mano y a nosotros también. Y que no nos falte la providencia en cada hogar como nos los has dado, Señor. Te lo pido en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén, amén. 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 Bien, vamos hoy a ver la lección 18. Y bueno, dice aquí el inicio. Dios es bueno con su pueblo. No deja que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Eso nos muestra el hecho de aunque se desató una persecución contra la iglesia y algunos hermanos dieron su vida por el nombre de Cristo, Dios está glorificándose en la vida de su pueblo. Ha detenido al perseguidor y está por dar paz a su pueblo en esta nueva etapa en la que se va preparando uno de los cambios más trascendentes para la iglesia, la inclusión de los gentiles. Dios está preparando al perseguidor para ser pieza clave en la labor entre los gentiles y está colocando a Pedro en el lugar correcto para este cambio. Y aunque nadie es consciente de ello, nosotros ahora podemos ver cómo Dios está estableciendo en este capítulo 9 el panorama correcto para el crecimiento de su pueblo en el capítulo 10. Es decir, el capítulo 9 es una forma en que Dios prepara las cosas para el capítulo 10. Vamos a leer Hechos 9, del 26 al 43, es decir, al final del capítulo. Hechos 9, del 26 al 43. Entonces empezamos con Abisai. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que era discípulo. 27. Entonces Bernabé, tomándole, los trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaban con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. 29. Sí, está bien ahí. Ajá. El 28, es el 28. Entraba y salía. Ajá. Ah, ok, hasta ahí llega, ¿verdad? Sí. Ok. Dice, es que dice hablando con valor el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, pero estos intentaban matarlo. El 30. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea, y de ahí lo enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años, porque estaba paralítico. Y Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió, y lavado su cuerpo lo pusieron en un aposento alto. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres, rogándole: no tarde usted en venir a nosotros.
Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde rodearon todas las viudas y orando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Pero Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró, y volviéndose al cadáver dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano, la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón, que era curtidor. Ok, entonces vamos a ver lo que dice el estudio hoy. Hoy vamos a hablar de Saulo y de Pedro. Una parte que vimos tiene que ver con Saulo y otra parte con Pedro. Dice, yendo al versículo 26, y ahí vamos a partir del capítulo 9, versículo 26. Tras haber huido de Damasco, Saulo llegó ¿a dónde? Jerusalén. A Jerusalén. Saulo llegó a Jerusalén. Y trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le temían, todos le tenían miedo a Saulo, porque en Jerusalén empezó la persecución, ¿verdad? Entonces, no creyendo que era discípulo, él de pronto llega y resulta que ya no es perseguidor, aunque pudieran haber escuchado algo de él. Es interesante ver que desde el inicio de su ministerio... ¿Le tenían miedo? Le temían, si quiere ponerle. ¿Le temían? Temían, ajá. Le temían. No creyendo que era discípulo. Ajá. Es interesante ver que desde el inicio de su ministerio, Saulo experimentó un cierto nivel de persecución ya desde este tiempo, y así como de rechazo. Ambos elementos se repetirán a lo largo de su ministerio, destacando así la importancia de nuestra fidelidad a Dios, tal como Saulo estuvo dispuesto a mantener su lealtad a Cristo y al Evangelio, a pesar del costo que en esta vida eso significó para él. Así Dios le pone a él como ejemplo para nosotros. Saulo, desde que se convirtió, experimentó que la gente le rechazara y que fuera perseguido. Entonces, lo vemos ya desde el inicio, desde que se convierte. Pero Bernabé es aquel, nos introduce este personaje del que ya habló en el 4:36. Vamos a verlo con Natán 4, capítulo 4, versículos 36 y 37. Entonces Josué, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Era un levita, era de la tribu de Leví, era natural de Chipre, no era de Jerusalén, él hablaba griego, porque venía de Chipre, parte de lo que fue el primero imperio romano, griego, y por eso se hablaba griego en esa parte, eran los cristianos, los judíos griegos. Entonces, Bernabé tomó a Pablo y lo presentó a los apóstoles. Y lo presentó a los apóstoles. Y les contó cómo Saulo había visto a quién. Al Señor. Al Señor. Como Saulo, aquí todavía lo llama Saulo, vamos a llamarlo Saulo, había visto al Señor en el camino y que él le había hablado. El Señor le había hablado a Saulo y como en Damasco había hablado con valor en el nombre de ¿quién? Jesucristo. De Jesús o de Jesucristo.
Lucas nos ha simplificado las cosas. La realidad es que hay mucho que narrar acerca de los apóstoles, de tal modo que Lucas se enfoca solo en los detalles más relevantes del inicio del ministerio de Pablo. Es decir, no nos va contando cada detalle, se enfoca en lo importante porque hay mucho que hablar. Pero esto ha llevado más tiempo del que pudiéramos pensar que pasó entre los versículos 22 al 23. Acá cuando retrocedemos un poquito, del 22 al 23, después de muchos días los judíos trataron de deshacerse de él. Bueno, desde el 22, pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Y luego el 23, después de muchos días. ¿Cuántos días fueron? Y este es un asunto. Lucas solo lo deja en que después de muchos días. No entra en detalles. Bueno, pero esto ha llevado más tiempo del que pudiéramos pensar que pasó. Así que veamos lo que Pablo nos dice acerca de este tiempo que finalmente le llevó a Jerusalén. Ok, vamos a ver Gálatas 1 del 15 al 19, con Eliseo. Gálatas 1 del 15 al 19. Aquí Pablo hace una importante reseña de su conversión y primeros años de ministerio, a fin de demostrar que él recibió el Evangelio de Jesús, no de los apóstoles de Jerusalén. Ok, vamos a ver primero Gálatas 1 del 15 al 19. A ver. Gálatas 1 del 15 al 19. Del 15 al 19. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ok. Dice que Bernabé lo presentó, no te muevas de ahí, que Bernabé lo presentó a los apóstoles, pero aquí Pablo dice que solo fue a Pedro e incluye a Santiago, el hermano del Señor, ya 2 apóstoles, porque en algún modo Santiago ha sido a veces catalogado de esa manera. Bueno, el asunto es que él dice que esto lo escribe para demostrar que él recibió el Evangelio de Jesús, no de los apóstoles, que dicen los versículos 11 y 12. Pues quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí del hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Ok, entonces, siguiendo esta reseña, dice, lo que Pablo hizo tras su conversión, esto dando firmeza a su ministerio como apóstol. Lo que Pablo hizo tras su conversión fue viajar ¿a dónde? ¿A Damasco? A Arabia. ¿Arabia? A Arabia. Muy lejos de ahí de donde estaba en Damasco, pero bueno, fue a Arabia. No dice cuánto tiempo estuvo ahí ni a qué fue, entonces no sacamos ninguna conjetura, no estamos tratando de adivinar ni de suponer, no nos dice a qué y no nos dice cuánto tiempo. Después volvió ¿a dónde? Damasco. A Damasco. Ahora Después sí, volvió a Damasco. Ahora, siguiendo ese relato, estando en Damasco,
¿Fue después de cuántos años de estar ahí en Damasco? Relato de Gálatas. 3. 3 años. Después de 3 años de estar en Damasco, que lo intentaron matar y entonces lo bajaron en un cesto por la muralla y se fue ¿a dónde? Jerusalén. A Jerusalén. Esto es lo que él está narrando. De ahí se fue a Jerusalén. Pero en Jerusalén, aunque entraba y salía y luego lo trataron de matar, dice, estuvo 15 días. 15 días, 2 semanas nada más. Estuvo 15 días y solo conoció a Pedro y a quién. Jacobo. Ok, Santiago, vamos a ponerle. El hermano de Jesús es más nombrado como Santiago y los apóstoles eran 2, como Jacobo. Él dice, y a Santiago, no uno de los apóstoles, aunque el nombre es igual, viene de San Yago o de San Jacobo. De ahí viene todo un proceso que siguió en Entonces Santiago España. y Jacobo era el mismo. Es el mismo, solo que Santiago significa San Jacobo. Cuando santificaron a los españoles a Jacobo, en realidad en aquel entonces en español Jacobo era Yago y lo llamaron San Yago y el nombre San Yago se convirtió en un solo nombre. En Santiago, ¿no? Santiago y Yago pasó a ser Jacobo. Bueno, a Pedro, a Santiago, no uno de los apóstoles, sino el hermano del Señor. Ahora, no podemos afirmar dónde estaban los demás apóstoles, por qué no los conoció, salieron a predicar, no sabemos, tampoco nos lo dice nadie, entonces no vale la pena sacar conjeturas de eso. Pero dice, es importante la mención de Santiago, el hermano de Jesús, quien para ese tiempo era ya una figura destacada en la iglesia de Jerusalén, la cual él dirigiría hasta su muerte. Ya Santiago, el hermano de Jesús, dirigiría la iglesia de Jerusalén hasta que él muriera, aunque fueron como 13 años según he leído. Él ya destacaba como el líder en Jerusalén. Así que mientras estaba con los cristianos de Jerusalén, ahorita todavía leemos ahí en Gálatas para que no le muevas de ahí. Mientras estaba con los cristianos de Jerusalén, se movía libremente, hablando con valor. Con valor. En el nombre del Señor. Hablaba con valor en el nombre del Señor. Y también hablaba y discutía con los judíos helenistas, con H. Los helenos, en realidad Grecia en griego es Helena. Los griegos son helenos y los que están influenciados por el griego son helenistas. Por eso los judíos que hablaban griego, recuerden, Bernabé era un judío que hablaba griego, pero no era de este grupo. Él discutía con los judíos helenistas, pero estos intentaban matarlo. Bueno, recordemos que los que acusaron a Esteban en el capítulo 7 para que fuera ejecutado fueron judíos helenistas respaldados por el mismo Saulo. ¿Se acuerdan de esa historia? Lo cual muestra cómo las cosas que una vez fueron de una forma ahora son todo lo opuesto. Y no es de extrañar que en Jerusalén hubiera quien viera a Saulo como alguien digno de muerte. Es decir, el que antes les ayudó a ellos a matar a Esteban, ahora era el que predicaba lo que Esteban predicaba anteriormente y pues también trataron de matarlo. Pero cuando los hermanos, es decir, los cristianos en Jerusalén, aquí todavía no se les llama cristianos, por eso no menciona el nombre, pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea. Como no tiene acento, Cesarea es la cirugía y ese nombre proviene del César, que dicen que así fue como nació Augusto César, Julio César, y por Cesarea, y de ahí viene el nombre, pero también el nombre Cesarea viene de César,
porque fue una ciudad, un puerto muy importante para los romanos que Herodes el Grande construyó en honor a César. Entonces lo llevaron a Cesarea y de ahí lo enviaron a Tarso, es decir, al lugar de donde era Saulo. Saulo era de la ciudad de Tarso. Ok, Tarso. Cesarea era el puerto más importante en Palestina, el lugar ideal para embarcarse hacia el norte, porque exactamente yendo hacia el norte está Tarso. Al norte, rumbo a Tarso, en la provincia de Cilicia. Ahí es donde estaba la ciudad de Tarso. ¿Qué dice ahí Gálatas 1, el versículo 21? Después fui a las regiones de Siria y Cilicia. Ok, entonces esto combina con el relato de Saulo. Como lo querían matar, se lo llevaron a Cesarea, de ahí fue a Cilicia y a la región de, ¿dónde dice? Siria y De Siria, que es a un lado de Cilicia. Ok, ya en lo que hoy es Turquía y lo que es Siria. Ok, ya puedes volver ahí a Hechos 9. Ok, Hechos 9 y vamos en el versículo 31. Ok. Entre tanto, la iglesia gozaba ¿de qué? Paz. De paz. Por toda Judea, Galilea y Samaria. Ok, la iglesia estaba en paz en estas regiones donde antes había sido perseguida y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo. Creciendo, ¿no? Creciendo, ajá, así es. Seguía creciendo. Ok, esta sección del libro culmina el relato sobre la conversión del temible Saulo de Tarso, el que empezó al inicio o a finales del capítulo 7 a ser mencionado. Ahora ya termina todo lo que es la conversión de Saulo de Tarso, el hombre que antes respiraba amenazas y muerte contra los creyentes en Cristo, ahora estaba plenamente convencido del mensaje del Evangelio, a tal grado que no podía dejar de hablar de Cristo. Nadie se acercaba a él, nadie le creía, pero él seguía predicando a Cristo. Y es así como esta sección termina con una excelente y alentadora noticia. La iglesia gozaba de paz por toda la región donde antes era perseguida y seguía creciendo. Ahora el relato se va a centrar en el apóstol Pedro. Hay algo interesante. Muchos piensan que Pablo se convirtió, que empezó a predicar el evangelio, inmediatamente se convirtió en apóstol. Por eso luego dicen, bueno, es que si tú eres un cristiano que va a salir a tal lado, pues ya deberías de hacerlo. Dios tiene prisa, hay que hacerlo. Pablo, al menos ahorita, no es ni apóstol y lleva ya por lo menos 3 años que estuvo en Damasco. Es cuando estuvo en Arabia, cosa que no señala cuánto tiempo fue, y por eso no podemos saber exactamente cuánto tiempo le llevó, pero Arabia no estaba a la vuelta de la esquina de Damasco, ¿verdad? Así es que finalmente esto nos habla de que todo lleva su tiempo, Dios es paciente y un creyente maduro requiere un tiempo para su formación. Este es el ejemplo que debemos ver en Pablo. Ahora vamos con Pedro, porque a partir del versículo 32 nos empieza a hablar de Pedro y se enfoca en Pedro, y seguirá hablando de Pedro en los siguientes capítulos, haciendo un momento de lado a Pablo, quien después va a tomar prácticamente el resto del libro, pero ahorita se va a enfocar primero en Pedro y después vuelve a Pablo. Ok, mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, es decir, Judea, Galilea y Samaria, viajaba por aquellas regiones, vino también a los santos, porque acuérdense, todavía no los llama cristianos, el término aún no existe, ¿ok? Vino también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró un hombre llamado Eneas. Un hombre, sí se escucha luego algunas personas que anteriormente se les llamaba así, ¿verdad? Pero aquí ya no supe qué escribir, mire.
El ok. Espíritu Santo seguía Creciendo, creciendo. creciendo. Sí, la iglesia seguía creciendo, tenía paz, porque Saulo ya se había convertido. Entonces, él era el avivador principal de la persecución, ¿verdad? Ok, bueno, vino Pedro a los santos que vivían en Lida, ese sí lo tiene, ¿verdad? Sí. Ok, allí encontró a un hombre llamado Eneas. Eneas. Eneas había estado postrado en cama, ¿cuánto tiempo? 8 años. 8 años. 8 años. Porque estaba Paralítico. paralítico. A ver, pásale otra pluma para aquí. Ten. Ok, después lo buscas para continuar. Ok, estaba paralítico, 8 años en cama, porque estaba paralítico. Y Pedro le dijo a Eneas, Eneas, Jesucristo te Sana. sana. Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama, y al instante se levantó. Ok. Y todos los que vivían en Lida, y mencionó otra población. Y en Jope. No, antes de Jope, Y en Sarón. en Sarón. Y todos los que vivían en Lida y en Sarón, entendemos una población cerca, lo vieron y se convirtieron al Señor. Señor. Ahora, cerca de Lida estaba esta ciudad, bueno, estaba Sarón y estaba esta ciudad llamada Jope. Había entonces en Jope, ok, había en Jope una discípula, es decir, ya era creyente en Cristo, llamada Tabita. Ese nombre sería en hebreo o en arameo, Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Y en la ¿Fue la versión... que acompañó a Pablo? No, esa será Priscila. Aquila y Priscila. Ok, traducido al griego es Dorcas. De hecho, en la versión que tenía, aquí no me aparece, estaba en mi otra Biblia, viene el nombre de lo que significa. Bueno, Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad. Que hacía continuamente. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió. Y lavado su cuerpo, lo pusieron en un aposento alto. Ok. Como Lida estaba cerca de Jope, bueno, ya les dije de Jope, Lida es donde estaba Pedro, Jope donde murió Dorcas o Tabita. Los discípulos, al oír que Pedro estaba ahí, le enviaron dos hombres. Le enviaron 2 hombres, los discípulos de Jope, rogándole, no tarde usted en venir a nosotros. Esta parte es muy interesante, pues podríamos preguntarnos, ¿sabían los creyentes de Jope para qué llamar a Pedro que viniera a Lida, si siendo que Dorcas ya había muerto? Es decir, bueno, le llamaron porque querían verlo, que les predicara, o por qué razón, porque ninguno se imaginaría que
que Dorcas resucitaría, ¿verdad? Dorcas ya estaba muerta. Ujú. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Entonces es interesante, ¿por qué razón lo habrán llamado? Bueno, él se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto y todas las viudas, todas las viudas lo rodearon a Pedro Llorando. llorando. Lo llevaron al aposento alto y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. ¿Hacer? No, las ropas que Dorcas, ahí sería Dorcas, solía hacer. Ok, sí, ya lo tiene, ¿verdad? ¿Hacer? No, a ver. Dorcas. Sí, Dorcas está aquí, ¿no? Todas las viudas lo rodearon llorando. Ah, aquí Ahí sería llorando. Ujú. La rodearon llorando. Llorando. Ok. ¿Y aquí qué le pongo? Mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas, ahí sería Dorcas. Dorcas. Ajá. O sea, las ropas que ella les hacía, les ayudaba, ¿verdad? Solía hacer cuando estaba con ellas. Con las viudas. Exacto. Ujú. Pero Pedro, haciendo salir a todos los creyentes, a las viudas que estaban ahí, se arrodilló y oró. Eso ya fue iniciativa. Bueno, digamos, Dios se lo puso a Pedro, ¿verdad? Ellos no pensaban quizás que él iba a hacer algo así, pero querían que estuviera en el funeral de ella, por así Pero decirlo. a estos términos ya Pedro y Pablo ya predicaban, ya hablaban Sí, en el bueno, nombre de Pedro desde el inicio Jesús. de Hechos. En el nombre de Cristo Jesús. Ajá. Pablo estaba en formación todavía, pero Pedro, pues ya desde el capítulo 1 del Evangelio, él ya Habla era de que apóstol. Ajá. ya era apóstol, ya era. Ok. Ahora, Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró. Y volviéndose al cadáver dijo, ¿qué dijo? Levántate. Tabita, levántate. ¿Davita? Tabita, con T, así como se llamaba ella. Tabita, levántate. Tabita, levántate. Ella abrió ¿qué? Los ojos. Ella abrió los ojos. Los ojos. Y al ver a quién? Pedro. A Pedro. Al ver a Pedro, se incorporó. O sea, se sentó, se levantó. Pedro. Él le dio la mano y la levantó. Podemos ver que en realidad, pues ellos llamaron a Pedro para que estuviera con ellos, pero esto fue la gracia de Dios, ¿verdad? Él le dio la mano y la levantó, y llamando a los santos, decimos, ¿por qué los menciona aquí como santos? Porque aún no se usa el término cristianos, ¿verdad? Pero podría decir a los hermanos, a los santos y a las viudas. La presentó. La presentó. Viva. La presentó viva. Ok. Esto se supo en todo Jope. Esto se supo en todo Jope. Y muchos creyeron. Muchos creyeron en el Señor. Una obra para manifestar la gloria de Dios, ¿verdad? Ujú. Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón. Él también era Simón, pero Jesús le puso el nombre de Pedro, ¿verdad?
Se quedó muchos días con un tal Simón que era Curtidor. o sea, trabajaba las pieles, curtía las pieles. Les daba tratamiento para que se pudiera usar el cuero, ¿verdad? Ok, se quedó con un tal Simón que era curtidor. ¿Está Dios obrando en su iglesia conforme a su plan en el tiempo que Él ha determinado? Esto es una pregunta para terminar. Eso es muy cierto. La muestra es que Eneas y Dorcas son manifestaciones del poder de Dios a través de Pedro, llevando a muchos a creer, no en Pedro, sino en Jesucristo. Podemos decir que este capítulo nos muestra la enorme victoria de Dios sobre toda oposición, glorificándose en su iglesia. Nos conceda a Dios llegar a ver tiempos de paz y crecimiento también a nosotros, y eso debemos tener claro. En mucho tendrá que ver nuestra fidelidad a Él. Entonces, que veamos como la iglesia que disfrutaba de paz por todas partes, pues que también Dios nos permita de paz y de crecimiento. Ok, ¿alguna pregunta? Entonces, pues vamos a terminar. Este es el final del capítulo 9. La próxima semana continuamos con el capítulo 10. Vamos a orar para terminar y dando gracias a nuestro Dios. Padre, alabamos tu nombre y te agradecemos por compartir este estudio. Gracias por tu palabra, por la obra que tú realizas en nuestras vidas y por cada uno de los que participamos hoy en este estudio y los que lo ven por internet. Te pedimos, Señor, sea tu gracia sobre nosotros, bendice y prospera la vida de cada uno. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Nos despedimos, Dios les bendiga.